Ahora vamos a seguir con alternativas de inversión, transformación digital, estatus en sustentabilidad y qué proponen o qué son las tendencias que se ven para el año 2025. Vamos a pedirle que suban al escenario a Emilio Boto, jefe de estrategia de Mills Capital, Daniela Luz Clara, gerente del área de sustentabilidad de SMS, Walter Morales, CEO de Wise Capital, Diego Pache, CIA, miembro del Consejo de Certificaciones Financieras Internacionales del Instituto, Esteban Villar, partner y director de Research y Estrategia de Dalmor Capital, y el panel lo va a moderar Jorge Saumel, miembro del Consejo del Instituto. Así que bueno, pedimos que estén por acá ya. Te paso la posta. Lo más corto que se pueda. Listo, hermosura. Ya me pongo a hablar y me voy volando a la oficina. Apago el celular, cuidado. Para hablar de cosas buenas, vamos a hacer 5 también, Lo malo es lo que no tarda para explicar. Lo positivo es hacer rápido, ¿o no? Con lo negativo empiezan todos los porqués. Sí, Bueno, buen día. Arrancamos ahora con el panel de alternativas de inversión. Creo que en general hemos tenido escenarios muy compartidos, con alto nivel de consenso y una excelente presentación inicial del vicepresidente del Banco Central. Y lo que nos gustaría ahora es enfocarnos en concreto dónde invertir, cómo hacerlo. Pero no obstante, vale la pena repasar a partir de una visión general que nos va a dar Walter Morales. Él nos acompaña desde hace mucho tiempo y con su consultora Wise es muy reconocido en el mercado. Y quiero reconocer algo. Walter nos acompañó en el simposio en marzo y fue una de las voces más optimistas respecto de cómo se podían desarrollar el programa económico en estos primeros meses. Así que, Walter. Gracias, Jorge. Gracias por recordarlo. No siempre se pega, ¿no? Bueno, a ver cómo lo estamos viendo. Nosotros somos optimistas. Seguimos siendo optimistas, más que antes. Antes teníamos dudas, como todo el mundo. Hoy no es que las dudas desaparecieron, pero antes lo que eran nubarrones, que podían ser tormentas, ahora son nubes más chicas. Vemos que los problemas siguen siendo más o menos lo mismo, el armado político, toda la parte social, de alguna manera que creo que a todos nos asombra, quizás por el historial político que viene teniendo la Argentina ante estas últimas décadas, y no quiero concentrarme solamente en la administración anterior, sino varias décadas. La gente fue manifestando su hartazgo votando a una persona nueva, un outsider de la política, y a pesar de el lógico aumento de la pobreza por hacer las cosas bien, poner, como decimos en Wise, el inodoro en el baño, ¿sí?
todos esos ratios sociales empeoraron. Así todo, la imagen positiva, el apoyo de la gente se sigue manteniendo alto. Ayuda obviamente la caída que está teniendo la inflación. Hoy si perfora o no perfora el 3%, la verdad que no interesa. Sabemos que lo va a perforar. Sabemos que con ya no una política de superávit gemelo, sino superávit trillizos. Porque tenemos los dos fiscales, el resultado primario, el resultado financiero y el comercial, la balanza comercial. Me animo a decir que no sé si 2025 o 2026 también nos puede llegar a acompañar un superávit en la balanza de pagos, ¿sí? En algún momento las inversiones van a terminar cayendo en la Argentina. Es una cuestión, yo no digo de fe, digo de números. El gobierno está trabajando para tener un riesgo país de 500 puntos básicos y no se está deteniendo en esa tarea. Bajando el déficit fiscal, ordenando el Banco Central. Sabemos que a la vuelta de la esquina va a haber una reestructuración de deuda para despejar todos los vencimientos en dólares del año que viene. Y son todas buenas noticias. Gran parte de los dólares que entraron al blanqueo no se fueron, quedaron al sistema financiero. Seguramente la semana que viene y la otra vamos a tener ya los datos consolidados al respecto. Esos dólares se van a transformar muy posiblemente en prefi de comercio exterior, ¿sí? Con lo cual hay un punto que vienen teniendo muchas empresas que hoy pueden estar pagando los 30 días pero no tienen financiamiento. Se les va a empezar a destrabar ese financiamiento porque va a tener la otra contrapartida los bancos ya de manera sustentable. Entonces, en todo ese aspecto somos positivos y lo estamos viendo también reflejado en el quiebre que desde hace 2 o 3 meses estamos viendo en el nivel de actividad. Sí, nosotros veníamos teniendo, como muchos colegas, una apertura, calculo que unos 20 sectores de la microeconomía, y los últimos 10 meses ya estaba todo teñido rojo. Después pasó a estar teñido de naranja, amarillo, y ahora tenemos mucho verdes claritos, falta verde oscuro, ¿no? Pero bueno, nada rebota de golpe, todo lo que rebota de golpe no tiene sustento. Esto es lo que nos permite ser optimistas, ¿no? Se están haciendo las cosas a conciencia en la Argentina. Nos preocupan 2 cuestiones que a ustedes les tienen que ocupar, no preocupar. Por un lado vemos todo lo positivo que puede haber en el lado de financiamiento con la llegada de Trump a Estados Unidos. Lo que tenemos que ver, el lado potencialmente negativo con el superdólar, con Brasil subiendo la tasa de interés, Brasil ajustando también el tipo de cambio, porque ahí estamos hablando del principal destino de las exportaciones y hoy todavía sigue siendo el principal destino de las importaciones. Lo desplazó a China. En cualquier momento puede estar China, pero Brasil segundo, o sea que sigue siendo importante. Ahí ese tipo de cambio nos va a afectar. Nos tiene que ocupar en el sentido de tener alguna cobertura por esa deuda en dólares potencial, no ir corriendo el tipo de cambio. No vemos nada negativo en materia de tipo de cambio. Pero sí el gobierno en algún momento podría llegar a estar pensando en hacerle un pequeño service cambiario cuando la inflación caiga al 2% mensual. Antes no, porque pensamos que justamente una mayor importación de productos terminados va a ser utilizada para darle el golpe final a la baja de la inflación. Cualquier similitud con los 90 no es coincidencia en este aspecto. Como tampoco es coincidencia que los industriales no la van a pasar del todo bien con todo este menjunje que les estoy contando. Va a ganar todo lo que tiene que ver con servicios, va a ganar todo lo que tiene que ver con comercios, todo lo que tiene que ver con industria, y los que van a estar bien posicionados son los que estuvieron invirtiendo todas estas últimas décadas con los créditos blandos en automatización. Los que no invirtieron en automatización y se dedicaron con los créditos blandos que hubo en el pasado a incrementar estructura con mucha mano de obra, ahí van a tener mucho que perder en términos de competitividad. Porque más allá de que la inflación te permite planificar, la baja de la inflación, mejor dicho, te permite planificar, no nos olvidemos que tenemos una estructura fiscal súper pesada. Y si bien tenemos un retorno a los 90 en muchas cosas, en términos de presión fiscal, ojalá estuviéramos a los 90, estamos lejísimos.
Y ahí es donde se va a empezar a notar justamente todo este freno comercial por el lado cambiario. No estoy pensando en que vaya a haber ningún ajuste ni nada, como le dije, ocuparse de la deuda en dólares. Por el contrario, estamos previendo ingreso de capitales, no vemos ninguna corrida, no vemos nada raro, pero es el aspecto que más se tendrían que estar ocupando. ¿Sí? Gracias, Walter. 8 minutos. Bastante menos. Pero planteado el escenario por Walter, que no necesariamente ustedes tienen que compartir, me gustaría saber, Esteban, de tu posición como consejero, como consultor financiero, ¿en qué recomendás invertir? Dale. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco de la curva hard dólar soberano. Un poco haciendo un raconto de lo que pasó, creo que vale la pena porque el rally que tuvieron los bonos fue realmente épico. Nosotros allá por junio del 2023 planteamos que el trade electoral no aparecía, que los bonos seguían valiendo 20 y pico de centavos, la curva estaba totalmente invertida, 45% la parte corta y 25% la parte larga. Con lo mal que estaba la situación, pensábamos que venía un cambio de administración, no sabíamos quién iba a ganar. Y el otro punto que también teníamos, que también pensamos era que la nueva administración no esperamos que inicie su tarea con una reestructuración de deuda, porque básicamente la reestructuración había sido muy poco, los inversores estaban bastante enojados con los términos y le iba a llevar por lo menos 2 años de negociación, iba a perder la mitad de su mandato, no iban a entrar inversiones. Entonces esa era un poco nuestra posición. En su momento recomendamos estar en los bonos cortos, los G30 por sobre los G38, porque básicamente esperábamos que la curva se empiece a normalizar con el tiempo. Bueno, el trade electoral no ocurre hasta bien entrado las elecciones, o sea, los bonos habían rendido 9% hasta junio, los bonos argentinos saltan 27% en noviembre, saltan 10% en diciembre, terminan el año con un retorno del 45% y básicamente eso lo deja casi en el 4º puesto, si lo ves en el ranking con el resto de los países comparables. Lo que hizo la nueva administración, no vamos a entrar en los detalles porque lo dijo muy bien el vicepresidente del Banco Central, fue realmente fenomenal. Yo creo que nadie pensaba que iban a venir esos cambios tan rápidos y tan profundos y básicamente, bueno, el mercado empezó a entender que por ahí acá empezaba otro momento de la historia económica argentina. Si nos paramos en marzo, bueno, vemos los rendimientos, ahí básicamente el bono, el GD30 pasó a rendir 20 y pico %, bajó casi 20 puntos de tasa, el 38 pasó a rendir 18, viendo un poco el trade que nos habíamos imaginado que tenía sentido, bueno, fue convalidado, los bonos cortos rindieron casi 100%, perdón, y los bonos de mediano plazo un 70%, o sea que eso fue una buena posición. Siguiendo un poco para adelante en el año, dijimos, bueno, a ver cómo puede seguir la película. Ahí fue interesante porque hicimos un viaje al exterior a tratar de hablar con inversores, a contarles un poco lo que nosotros veíamos que estaba pasando en Argentina y más que nada tratar de tener el feedback de qué pensaban ellos. La verdad que las charlas fueron súper interesantes porque básicamente a los 5 minutos de la reunión te das cuenta que a diferencia del 2015, este año no iba a haber plata para Argentina para que las cosas salgan de esa manera, que iba a tener que hacer los deberes, que iba a llevar tiempo, que ellos estaban expectantes de los cambios, pero que básicamente no iba a ser como el 2015, que en su momento del viaje nos había sorprendido por la cantidad de plata que te ofrecían los inversores que querían invertir. Entonces un poco ahí replanteamos el escenario y pensamos, bueno, esto va a ser un cambio largo, la normalización de la curva va a llevar mucho más tiempo del que pensábamos y nos planteamos un escenario en que Argentina puede normalizar su curva básicamente hasta fines del año que viene, que es donde nosotros tenemos puesto el horizonte que Argentina puede tener una curva con pendiente positiva. ¿Cuál es el trade en ese momento? Otra vez, ¿cuál es el punto de la curva donde pararse para maximizar los rendimientos? ¿El corto o el mediano? Ahí, si mirás los rendimientos que obtendrías partiendo de precios de hoy entre el G30 y el G38, los rendimientos finales te dan bastante parecido. Entonces, bajo ese escenario, nosotros, porque Argentina es Argentina y los que tenemos unos cuantos años sabemos que las situaciones son bastante cambiantes siempre, decimos, bueno, el trade del G30 lo vemos bastante más defensivo que el G38. ¿Por qué? Porque amortiza capital, en cada amortización te va a permitir decir, bueno, yo ese capital lo aplico para extender duration si me siento cómodo o lo aplico para bajar duration si no me siento tan cómodo y eso lo puedes hacer cada 6 meses. Entonces, un poco nuestra posición hoy en día es mantener la posición en los bonos cortos más que en los bonos largos. Somos optimistas, pensamos que Argentina
va a volver a acceder al mercado de mercado de capitales, pero bastante más adelante de lo que la mayoría de la gente piensa. Yo creo que va a ser más para fin de año. Queremos que pase el año que viene, que va a ser un año electoral. Los años electorales en Argentina son años que normalmente hay más ruido. Estamos muy contentos con el rally, con las tasas, como decían recién, en 13%, la curva casi flat, pero pensamos que todavía lo que viene puede estar un poquito de ruido. A medida que vaya pasando el año, que la economía se siga acomodando, que las cosas que está haciendo el gobierno se empiecen a reflejar más y que vos tengas más certidumbre de las elecciones, me imagino que para agosto vas a tener una idea con las primarias de cómo viene el tema. Ahí yo creo que Argentina puede pegar el último salto, que es poner su pendiente positiva. Emilio, ¿coincidís con Esteban? Sí, plenamente. Creo que desde la presentación que hizo Vladimir casi nos deja sin argumentos. Es difícil de agregar algo más, pero creo que siempre se puede. Los que gestionamos portafolios, gestionamos riesgos y esos riesgos tienen probabilidades. Si quiero hacer un enfoque top-down, arrancaría primero por Estados Unidos con el cambio presidencial, que ya le puso ruido a la curva de largo plazo de Estados Unidos, con este plan que quiere ejecutar Trump. Lo que hay que recordar es que va a tener mayoría en las cámaras, no tiene ya nadie en contra en su propio partido, tiene la justicia también a favor, o sea que creo que tiene bastante fuerza para implementar el plan que se propone, que es una suba de aranceles, un fortalecimiento del dólar, caída de los precios de los commodities, y ahí donde nos pega, bueno, que este ciclo de baja de tasas, que usualmente favorece casi siempre a los países emergentes, se puede detener. Trump asume el 20 de enero, va a tener el mismo presidente de la Fed que puso Powell, en donde ya dijo que por más que le pida la renuncia no va a renunciar. Entonces, la reacción del mercado ante este cambio lo vimos en el día 5 y 6. Los activos argentinos siguieron subiendo, seguimos con el crowning al 2%, y eso creo que es una idea que ya no solo le están creyendo al gobierno los locales, sino la gente de afuera, ¿no? Y eso también se vio hace más o menos 3 meses, que también lo dijeron en el panel anterior, ese desacople que produjo la deuda argentina respecto de todo lo que es Emerging Market, de acá seguimos el ENVI o el EMB, que es un ETF, cómo le pegó sí la suba de tasa de 10 años a esos bonos y sin embargo Argentina seguía raleando. Este proceso de bajar la inflación mes a mes, creo que el mercado ya lo compró, por eso pide a gritos LECAPS, y el gobierno dice, no, ya no voy a pagar 3,90 de TEM a diciembre del año que viene. Vamos a ir por la tasa variable. Empezó a ofrecer Bonsar, ajustado por el SER. Bueno, y ahí empieza, digamos, pinté el panorama externo, que obviamente la fortaleza del dólar le va a pegar a las monedas emergentes y a nuestros socios comerciales. Pero por ahora el impacto es nulo. No quiere decir que eso cambie con el tiempo. Pero bajando ahora toda esa información, digamos, al tema de las curvas, vemos que la curva del ECAP está bastante invertida y se va a seguir invirtiendo. Recuerden que la parte corta de la curva tiene una tasa efectiva mensual de 2,90. La parte larga, diciembre, larga, digamos, es un año de plazo, está en 2,75, 2,80, o sea que ya está prácticamente en los niveles de inflación que estaría esperando el mercado. Acaba de salir el REM, donde el top 10, o sea, los que mejores estiman, están hablando de una inflación de octubre del 3,02, pero cuando uno ve todos los indicadores de alta frecuencia, están dando por debajo de 3. Toda la primera parte de la curva del ECAPS, hasta más o menos abril-marzo, está cotizando por debajo de esas inflaciones, de lo que estaba dando el último REM. Y entonces, ¿dónde hay valor en la curva de las LECAPS? Bueno, a partir de marzo en adelante, más largo me voy, más premio hay. Y lo que estamos viendo que mes a mes esa curva se va, digamos, convergiendo a lo que sería la media del REM, ¿no? El REM es en las encuestas que hace el Banco Central, pero hay una muestra de inflaciones, ahí hay mucha data estadística, en donde nosotros ponemos énfasis no solo en las medianas de la inflación
estimada, sino de todo el abanico y cómo está distribuido para poder conseguir patrones de comportamiento futuros, ¿no? Siempre y cuando esté la inflación que realmente se dé esté comprendida en esos andariveles que muestra esa encuesta. Entonces ahí tenemos todavía un poco de ganancia, pero como también mencionaron en los paneles anteriores, y creo que Vladimir también lo mencionó, las tasas de break-even de inflación, es esa tasa casi indiferente tenerle caps o bonos a todos por inflación, está muy por debajo, está en el orden del 2% para el año que viene. Entonces ahí sale lo que está en las redes y todo, que dice qué significa hacer el trade Toto Caputo, digamos, o el trade todo sale bien, y que es precisamente apostar a que ese camino de bajas inflaciones va a ser todavía por debajo del 2. Entonces, una vez que esa curva se empinó y cada vez se empina más, y mientras se vayan dando datos abajo del 3% se va a ir acentuando, lo que manejamos cartera vamos a buscar un poco más de duration, y entonces ahí el que era el patito feo, que era la curva de SER, pasó a ser ahora la curva que ahora el mercado se está posicionando. Hace unas semanas rendía SER más 2 el tramo medio hasta la parte larga de la curva. Hoy estamos ya en SER más 8,5, y ahí ya para cerrar, lo que se empieza a ver ahora es, digamos, bueno, vimos la compresión, como decía Esteban y todos los panelistas anteriores, la curva hard dólar. Yo me quiero hacer hincapié para que se imaginen la curva. Estamos en la parte corta, vencimiento 2029, 13% en dólares, parte larga de la curva de los GD en 46 en 11,6, 11,5, y tenemos la curva, digamos, SER, de tasas reales, entre comillas, del orden de 8,5. Entonces ahí tenemos una diferencia que, si uno recuerda los mínimos en la época de Macri, sin cepo, en ese momento teníamos el DISI y el DIP pesos, ¿no? O sea, el disco contra dólares y contra pesos. Ese spread estaba en el orden del 2,5%, 250 basis points. O sea que la parte larga de la curva ya está prácticamente ahí en 300 puntos, y faltaría en la parte media de la curva, donde yo tengo el 29 en 13% y la curva de Bonseres en SER más 8 o 7, 8,5. Entonces ahí donde habría más valor por compresión. Entonces lo que estamos esperando es que la curva, como decía Esteban, baje la trompa, ¿no? Baje la punta. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia una normalización de la curva, pero antes de que se normalice, o sea, antes de que se empine, tiene que ser plana. Y el plano ahí depende de los analistas que ustedes sigan o cálculos propios que hagan, de acuerdo al universo donde Argentina se ubica por calificación crediticia, CCC, hablaron hoy de WM-, Turquía, Angola, todos los países que se mencionaron hoy. Estamos hablando de un 11% más menos 1. Pero si nos ponemos en 11%, la curva hard dollar primero tiene que aplanarse para después empinarse. Y cuando se empina va a presionar sobre la curva SER en el tramo medio. Si eso se da, digamos, que es el movimiento, digamos, racional que debería cumplir la curva, bueno, tenés ahí un posicionamiento, yo no sé si ya es el GD30, pero el GD35 por las cuentas nuestras es donde más habría apreciación. Eso se va a dar, coincido también con el panel, eso se va a dar en este año, básicamente por el gran convicción que tiene el presidente y su equipo económico en seguir a rajatabla esto del déficit fiscal, y lo que va a estar esperando el mercado, obviamente, que esta convergencia al 2, creo que ya está en los diarios, están todos los research, es esperar una disminución en el crawling peg. También ya lo estamos viendo en la curva de ROFEX, que también están las tasas forward están invertidas. Entonces, este proceso se retroalimenta y pasa a ser un círculo virtuoso, ¿no? O sea, mantiene el déficit fiscal cero, baja la inflación le permite bajar el crawling, bajar la tasa, ese famoso déficit cuasi fiscal que era producto de pagar intereses, ahora lo tienen adentro, digamos, porque se lo pasó al Tesoro y no es visible porque los bonos que emite son capitalizables, pero digamos, ahí está. Todo eso son buenas noticias que, hablando siempre de probabilidades, no siendo optimista, que sí lo soy, pero yo prefiero plantearlo en términos de probabilidades, es mucho más probable lo que le acabo de decir, que la curva se normalice dentro del año que viene.
Ahora, ¿dónde está el punto, siguiendo el riesgo externo al local? Dilucidado ya el tema de Trump, donde se dilucidó muy rápido, o sea, parecía que venían bastante parejos, pero se resolvió muy rápido el conteo y además fue bastante elocuente. Nos quedan los problemas idiosincráticos y donde el principal problema a la vista y horizonte es, bueno, ya salió el listado de las fechas para las elecciones, que arrancan en mayo. Entonces, usualmente en Argentina, cuando aparece esos fechas claves, las curvas se empiezan a dividir. ¿Qué activos vencen antes, qué activos vencen después, ¿no? Y toman distinto valor, va a haber escalones en la curva de rendimiento, digamos, bueno, pero eso, las fechas ya están, tenemos letras, LECAPs que vencen, muy parecidos ahí, que eso para mí, de parte del equipo económico, me parece que es brillante, poder conseguir 0 cupons, ya sean tasas fijas, capitalizables, ajustables por ser dólar link. Por eso permite hacer todo el juego posible que uno se imagine entre inflaciones implícitas, tasas tipo de cambio real, mezclando las curvas dólar link con hard dólar o hard dólar con pesos. O sea, permite todo el juego de evaluaciones, pero necesitamos que la curva sea más larga también y más líquida. Y en base a eso, que esa también sea el benchmark después de todo lo que son las emisiones corporativas, ¿no? Que hoy el público, todo el que lo blanqueó, prefirió, porque arranca primero siendo muy conservador, entonces prefería riesgo argentino, pero no soberano, sino privado. Pero no quería dejar tampoco de comentar que en base al blanqueo, se notó que hay interés por financiamiento, no solo local, y no solo aquellas empresas vinculadas a Vaca Muerta, ¿no? Sino que Galicia fue el primero que hizo pie, con muy buena tasa, entonces, y algo que tiene más riesgo soberano que Galicia, digamos, con títulos adentro de su cartera. Entonces, esos son todas señales positivas y vinieron todas de golpe. Entonces, no queda más que, o sea, este rally que se vio en todos los activos argentinos, tienen un fundamento, que es la parte de lo fundamental, digamos, de Argentina, pero obviamente también cómo lo está viviendo el propio argentino, en este sentido de que también el cambio que hay en la mentalidad, que esos productos del blanqueo no se retiró. Ahora vamos a ver cómo sigue la película, pero 20.000 millones de dólares en efectivo, sabiendo que el circuito, mientras se preste a exportadores y que termine eso en compras del Banco Central, yo creo que el Banco Central va a seguir comprando. Entonces yo creo que ese escenario va a continuar y tiene, digamos, bastante. Vladimir mostró un gráfico que no sé si ustedes lo pudieron notar en términos de cuánto es lo que se está prestando en depósitos, o sea, cuántos préstamos en dólares hay respecto a los depósitos en dólares, y anda del orden del, creo que el 20%. Eso en la época de Macri fue del 60 y pico. Todos esos dólares que vayan a prefinanciar exportaciones, eso vuelve, pasa por el mundo. Por eso también está la especulación si va a haber algún cambio regulatorio para permitir los dólares que sean prestados a gente que no genere dólares. Y ahí lo que ya tenemos canas, yo tengo, aunque no parezca, pero tengo canas. Sabemos que el descalce de monedas en los bancos ha sido siempre algo delicado, ¿no? Pero, digamos, esa es mi visión. Sí, esperemos que la presión esa no prospere porque nos va a poner bastante nerviosos a muchos. Daniela, contanos dentro de este nuevo contexto que luce tan favorable, ¿qué están haciendo las compañías en términos de sostenibilidad y programas sostenibles? Bueno, gracias. Gracias, colegas, por compartir el panel, a IAF por la invitación y a todos los oyentes. Bueno, en este contexto optimista o más probable, también es interesante ver cuáles son las tendencias que hay en temas de sustentabilidad, entendida como aquella con impacto ambiental y social, ¿no? Lo vemos en ese sentido. A ver, en otras instancias ya hemos hablado acá en este espacio sobre bonos etiquetados, ¿no? Bonos verdes, sociales, sostenibles, esos bonos o instrumentos del mercado de capitales
que dirigen financiamiento al cumplimiento de proyectos con impacto ambiental o social positivo. Pero, ¿qué pasa del otro lado, no? ¿Quién compra? ¿Quién invierte en esos bonos, no? Vemos, es un mercado que hoy globalmente ronda en los últimos 5 años acumuló 5 millones de dólares, o sea, 5 trillones americanos. Y la región se lleva una participación, América Latina y el Caribe, entre el 6 y el 7% de eso. Con lo cual todavía, bueno, y el mercado argentino, ni les digo, ¿no? Es como súper chico, sobre todo porque el boom y el desarrollo fue estos últimos 5 años. Con lo cual hay mucha oportunidad ahí y también entendiendo que ya está en el interés inversor y en esto pensando en este contexto en el que ya próximamente vamos a ver ese aterrizaje, en el que son cuestiones que ya entran en agenda de los inversores, ¿no? Vemos a nivel internacional que ya hay fondos de pensiones, más allá de los fondos especializados en temas de finanzas sostenibles que ya quieren invertir ahí, hay también estos otros fondos de pensiones o otros inversores institucionales que ya están teniendo en cuenta la sostenibilidad o esta mirada un poco no únicamente financiera, sino también con impacto dentro de lo que es su cartera de inversiones, ¿no? Y acá a nivel local nos ha pasado de tener ya ese interés, ¿no? Generalmente viene por mandato europeo, porque ya en otras regiones ya es mandato, ya se está teniendo en cuenta el tema de la divulgación de información no financiera. Lo vemos, bueno, con los nuevos cambios de las normas internacionales de contabilidad. Pero también porque ya empieza a ser un tema que ya está en agenda, aunque no sea por mandato, ¿no? Ya al haber que grandes capitales internacionales van también por ese sentido, creo que es una gran oportunidad para explorar acá para todas las empresas que empiecen a ver esto que ya muchos inversores están viendo, que es esto de qué pasa con su reporte de información no financiera. Por ejemplo, como dato, el 44% de las empresas listadas en CNV reportan información no financiera, de las cuales solo el 30% se verifica, es información verificada, cuando en el mundo es una tendencia que supera el 50%, ¿no? La verificación de esta información. Pero más allá de eso, ya es un tema que está en agenda, y esto de medir la huella de carbono, ver en qué sectores se está operando, cuál es el tema a través de todo el sistema productivo de la empresa, sea productiva o de servicios, es un tema que ya hoy está en cartera de los inversores y nos pasa de estar en contacto desde ese mes con distintos fondos o interés inversor que ya están cuestionando y mirando estos temas para aterrizar, ¿no? No solo en la compra directa de bonos etiquetados para emisoras de estos bonos, sino también en qué está pasando en la estrategia de la empresa como organización. Gracias, Daniela. Walter, se hizo mención al blend, acaba de hacer mención al crawling peg, Emilio. En concreto, dentro de tus hipótesis de trabajo para el año 2025, ¿qué tan contundente es el proyecto de ley de presupuesto dentro de tus cálculos, dentro de tus escenarios? ¿Qué esperás con el tema del blend? ¿Qué esperás con el tema del dólar tarjeta? ¿Qué esperás con el crawling peg? Nada más. A ver, sí. 2025 esperamos que desaparezca todo eso en algún momento. Por lo menos gran parte. Dólar tarjeta también es una buena noticia. No vemos que es algo consistente que lo veamos hasta fin del año que viene. Pensamos justamente que gran parte de todos estos mecanismos cambiarios vayan desapareciendo, al punto tal que yo escuchaba a los colegas hablar de las curvas hard dólar y todas las inversiones, justamente apostando a todas estas trabas que está habiendo. Nosotros venimos apostando fuerte en lo que es la curva hard dólar y recomendándola con mucha fuerza en todo lo que es la parte curva, porque no puede existir
una macro que se empiece a ordenar y un mercado de capitales que esté totalmente disociado con esa macro. En algún momento la curva se normaliza. No puede estar ni invertida ni flat. En algún momento, como bien dijiste, la trompa se cae, ¿sí? Hay un ejercicio muy lindo para hacer. Si nos ponemos a proyectar la inflación 12 meses y junto a esa inflación 12 meses vamos pensando en la caída que puede ir teniendo el Closing Peg y le sumamos la tirea que tiene el GD30, decimos, che, ¿para qué vamos a invertir en un Bonsar? Estamos teniendo la misma tasa con dólares y no estamos poniendo en juego la suba del precio del GD30 porque ahí da el riesgo país. Estoy tomando solamente la tirea actual. Hay muchas cosas interesantes para hacer, pero somos muy optimistas con que se vaya destrabando absolutamente todos los mecanismos que estuvimos viendo de trabas en la parte cambiaria en Argentina. ¿Cuándo? No sabemos. El gobierno está haciendo un camino bastante importante, no por el lado del dólar tarjeta, que es una parte mínima, que nos toca a nosotros como personas humanas, sino con todo lo que tiene con los pagos de las importaciones. Falta el tema de los anticipos a las IMPO. Por eso ahí creo que va a jugar un rol muy importante los bancos con las PREFI. ¿Sí? Y yo creo que la fecha la vamos a empezar a poder hablar a partir de fin de mes, primer quincena de diciembre, cuando veamos cuánto queda en el sistema financiero los dólares que entran al blanqueo. Hoy sabemos que al gobierno le fue espectacularmente bien, pero hay que ver cuánto es lo que queda. En función de lo que queda, empiezan las proyecciones. El tema de la otra parte que hablabas de presupuesto, nosotros estamos bastante alineados, nos cuesta un poquito creer, pero bueno, la verdad que cuando uno ve accionarios de Milei, la credibilidad la dejas a un lado, de cuánto espacio hay para la motosierra, ¿no? Cuando empieza a usar el bisturí. Y sin embargo sigue con la motosierra y le sigue yendo bien. Entonces a veces uno ve determinadas caídas que está proyectando en el gasto público y uno se queda pensando dónde va a salir, pero hasta ahora lo viene sacando, no podemos dudar todavía. Es la primera vez que estamos frente a un gobierno que cuando proyecta variables es consistente. Hace muchos años que no tenemos consistencia en las proyecciones. Obviamente siempre vamos a tener divergencias, ¿sí? Siempre vamos a tener divergencias. Dentro de este contexto que somos optimistas y estamos viendo que se va cumpliendo, no sé si a rajatabla, pero que se va cumpliendo todo la hoja de ruta descrita por el propio gobierno. Obviamente estamos de acuerdo con las LECAP, con los bonseres cortos, no tan cortos. Todo eso pasa hoy más por el lado de la tesorería, ¿sí? Es fácil manejar la tesorería cuando tenemos baja inflación. Ahora sí, cambiamos la tarjeta y les hablo como a personas humanas. Miren las acciones, todavía tienen un track record interesante. Nosotros desde enero, febrero veníamos hablando de un Merval que la primera parada era el máximo de febrero del 2018 que había alcanzado Macri y ya estamos ahí a punto de llegar. Sí, en mi ahí ya estamos hablando entre 2.250 y 2.350. O sea, hay mucho valor para seguir sumando. Y es lógico. Piensen que históricamente, más allá de que las acciones han subido mucho, porque fueron el refugio ante la duda del riesgo soberano, ahora estamos entrando en un momento donde sube con fuerza todo el hard dólar, va a seguir consiguiendo con fuerza mientras dure la compresión del riesgo país, pero después lo que viene atrás siempre son las acciones. Suben en segundo escalón. ¿Sí? Entonces, creo que todavía no vimos la mayor virulencia y seguimos teniendo papeles que han subido mucho en las últimas 2-3 semanas, pero que si lo vemos en términos históricos están totalmente atrasadas, como Telecom, por ejemplo, donde tenemos mucho fundamento de inversión. Estamos mirando mucho todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con vaca muerta, que me parece muy bien, porque es core para la Argentina. Pero estamos dejando de lado muchas acciones de primerísima línea con muy buenos fundamentos, con buenos price to earning, con un price to book value bajo,
que hay que empezar a buscarlas con lupa porque hay muchas de esas en el mercado y que tienen mucha profundidad también, ¿no? Más allá de esta etapa del blanqueo, ¿ves, Esteban, que hay un espacio importante para lo que pueden ser ON privadas, hard dollar? Mira, con el tema de ONs privadas estamos sorprendidos gratamente. Si vos te fijás un poco lo que decía el vicepresidente Central también, el tema de la cantidad de emisiones que hubo este año estás en 6.2 billones de emisiones y pasaste el récord 2017 que fue 5.7. Parte de eso es blanqueo, porque parte fue ley local, pero mucha parte es de afuera. Eso para nosotros tiene un doble efecto que es positivo. El primero es que las compañías que emiten, en el caso de Telecom que vos recién nombrabas, TGS, YPF, con esa emisión recompraron bonos que tenían vencimiento en el 2025. Eso le va a sacar una presión grande al MULC el año que viene, porque son empresas que básicamente no van a tener que ir al mercado a buscar dólares para repagar la deuda. Y extendieron duration en 6-7 años con tasas que son, comparados con el riesgo soberano, súper competitivas. Están en niveles de 400 bips, que es el nivel que tenía el soberano en la época de Macri. Y el otro efecto positivo es que cuando una empresa tiene que evaluar una inversión para realizar, cuando pone una tasa de un dígito de esos niveles, las inversiones lucen mucho más atractivas que si son una tasa que son prohibitivas. Eso lo ves con los anuncios que estás teniendo últimamente con inversiones en vaca muerta como Tecpetrol o Pampa o Carrefour invirtiendo en Argentina para abrir tiendas. O sea, la verdad que es muy importante eso. Eventualmente, como dijeron en el panel anterior, Argentina, que es un país siempre raro, tiene el soberano tradeando muy por encima de lo que son las corporativas. Nosotros esperamos que cuando se normalice la curva, eso se corrija. O sea, eventualmente Argentina en algún momento va a tener que ir a tradear su benchmark si las cosas funcionan a un nivel donde están consiguiendo plata los corporativos. Porque la demanda a esas tasas para las compañías argentinas, que son compañías que son sanas, que tienen poca deuda, es muy importante. Vos ves los libros de las emisiones que estuvieron emitiendo y son 3-4 veces la emisión que ellos iban a colocar. O sea que eso es un punto muy positivo de todas las cosas que viene cambiando el gobierno. Una pregunta para los tres. ¿Cómo ven la deuda provincial? ¿Hubo alguna referencia y alguna preocupación respecto de la carga fiscal de parte de los gobiernos provinciales y quizás una actitud un poco morosa en lo que se refiere, digamos, a eficiencia del gasto y demás? A propósito de eso, ¿cómo calificarían ustedes la deuda provincial? ¿Qué oportunidades ven allí? Yo por ahora no. O sea, puede haber alguna emisión de Neuquén con garantía, pero hay provincias, Mendoza. Pero digamos, a ver, la trayectoria en la gestión de activos, a medida que se van comprimiendo las rentabilidades, uno va buscando más retorno, y donde va más retorno tiene que pagarlo con riesgo. Por esa la diferenciación que hacía él entre que el privado esté rindiendo, deuda privada esté rindiendo por debajo del soberano. Pero yo digo que desde mi punto de vista me parece que todavía ordenar las cuentas provinciales para armar una cartera teniendo la parte de la liquidez. Yo me jugaría más por la deuda privada, donde a pesar que tiene también es ilíquida, pero no tengo el riesgo crédito que sí tengo en la deuda soberana, pero en la deuda provincial. Pero obviamente siempre eso puede servir para agregarle alfa al portafolio, pero yo todavía no incursioné en provinciales. Walter. A ver, a mí por definión, o a Weiss, mejor dicho por definición, la deuda provincial, salvo algunas excepciones, no nos gusta en demasía. Básicamente porque en la deuda soberana nacional ya tenés muy buenos rendimientos, ¿sí? Entonces, irme por un premio adicional, cuando el efecto de la motosierra de Milei obliga a recortar el gasto de las provincias, donde se dificulta el seguimiento. La gente de Puente lo hace muy bien en hacer todo el seguimiento provincial. Ellos pueden encontrar alguna oportunidad. A nosotros se nos dificulta un poquito más toda esa parte analítica hoy. No estamos preparados, porque nunca prestamos atención. Preferimos concentrarnos en la soberana, honestamente. Pero de vuelta, el premio no es tan grande y no tenés tanta liquidez tampoco para cuando querés salir. Sí, me gustaría ver cómo va a resolver la provincia de Buenos Aires todas las podas en el gasto público que debería de hacer por todo lo que le está bajando la nación a nivel de transferencias a la provincia. Es un tema que quiero ver cómo lo resuelven,
Y si no lo resuelven, ¿cuánto lo van a pagar el nivel de tasa? Yo no estaría posicionado ahí, porque aparte estamos hablando de activos y líquidos, y es que son los bonos que más se negocian, o están ahí en el top 10 de los que más se negocian. Esteban. Yo soy relativamente optimista. Nosotros seguimos la deuda provincial desde siempre. Nos sentíamos muy cómodos con los bonos colateralizados, o sea, el bono de Chubut, el bono de Neuquén, el bono de Tierra del Fuego un poquito menos, pero nos gustaba. Después se habló un poco acá de cambio de época que está pasando en Argentina, si es verdad que realmente ocurrió un cambio de época, y un punto que nosotros charlamos con los inversores y lo ven, es que hoy en día, cuando un gobernador se sube a su avión, hoy en día en lugar de bajarse en Buenos Aires para hablar con el jefe de gabinete de turno para que le dé un cheque para hacer algo, se fue a Inglaterra a explicar la potencialidad que tenía la minería o el litio en sus provincias, ¿viste? Eso yo creo que es un cambio que es muy importante. Creo que eso te deja un poquito más cubierto de si va a tomar alguna decisión en defaultear o no su deuda o en reestructurar o no su deuda, pues básicamente si él ve que si hace las cosas bien y va y muestra que su provincia está receptiva a inversiones y que hay un potencial fenomenal, va a cumplir con sus compromisos porque es parte de lo que tiene que hacer. Ahí tenés una provincia como Salta, ponele que nosotros tenemos esa posición y nos gusta mucho, básicamente yo creo que esa provincia va por ese camino, ¿viste? Pero bueno, coincido que sí, son instrumentos que son más ilíquidos, son instrumentos que son para inversores que buscan un poco más allá, y tampoco tenés un premio fenomenal si lo mirás con el soberano. Entonces hoy es un trade que es bastante más difícil de poner, pero no por eso no nos sentimos cómodos con el riesgo, ¿viste? Pensamos que hay provincias que realmente van a tener que acomodar las cuentas y las van a tener que acomodar de alguna manera, pero me parece que tienen margen para que inversores vayan a sus provincias, generen empleo y hagan crecer su economía, y creemos que de ahí pueden quedar en una buena posición. Daniela, ¿qué caso real nos podrías contar? De lo que estuve comentando antes. Bueno, a ver, en términos de interés en el análisis de sostenibilidad de la cartera, puedo comentarles el caso de una filial de una aseguradora europea, el caso de CNP Seguros acá en Argentina. Ellos vinieron hace unos años ya con el interés o con la preocupación de que su casa matriz en Francia les estaba exigiendo que empiecen a medir el impacto o a hacer un análisis climático de su cartera de inversiones, ¿no? Entonces vinieron con esa inquietud, con esa preocupación de decir, bueno, ¿por dónde arrancamos, no? Ellos tenían una especie de lineamientos que tenían que seguir. Entonces, nosotros en ese caso los acompañamos justamente a ver, bueno, analizar dónde tenían la cartera, dónde estaban sus inversiones. Nos centramos en lo que era renta fija, que era quizás lo más fácil para hacer un primer ejercicio, ¿no? De enfocarnos y ahí ver, bueno, de la cartera, cuáles eran los instrumentos etiquetados como ejercicio más fácil, ¿no? Porque es justamente los etiquetados son los que tienen la información mucho más transparente para el mercado, también en términos de medición del impacto, pero también en el resto de las empresas, ¿no? Entonces empezamos a ver, bueno, empresas que estaban listadas en índices de sustentabilidad, que tenían una estrategia como de sustentabilidad un poco más visible, pero sobre todo aquellas que medían su huella de carbono, dónde estaban desarrollando sus actividades, en qué sectores económicos, ¿no? Para después poder encuadrar la cartera y decir, bueno, tenés tu mayor parte del mayor porcentaje está centrado en este sector. Si querés limpiar tu cartera en términos de sostenibilidad, porque ese es tu mandato, tenés que ir viendo de moverte hacia otros sectores, ¿no? O mismo en huella de carbono, siempre que las empresas midan la huella de carbono, sea alta o sea baja, digamos, siempre es información que suma, y los inversores también están empezando a pedir esta medición, ¿no? Entonces, también para después poder atribuir esa huella de carbono a su cartera de inversión, ¿no? Es decir, cuánto ellos son responsables de esa generación, de esa contaminación.
Bueno, el CNP fue un caso particular, y después tenemos también otras aseguradoras que han venido con este interés, como es el caso de San Cristóbal Seguros, que también ya es el segundo año consecutivo que mide la sostenibilidad de su cartera, ¿no? Y ya la está reportando en su reporte de información no financiera. Esto para tener una estrategia de inversión más responsable en ese sentido, ¿no? Gracias, Daniela. Bueno, Diego, todo esto nos plantea un escenario optimista, complejo, pero que va a ser muy exigente en materia de inversión en capacitación. No tengas duda. Y acá el IAF tiene un rol protagónico. Acá creo que tenemos un rol protagónico. Estamos muy optimistas. ¿Cómo no estar optimistas al lado de Walter, que contagia optimismo? Fíjate que en marzo del año pasado estaba en soledad. Hoy creo que todos estuvieron optimistas, por lo menos los paneles que fueron hasta ahora. Fíjate que Banco Central nos estuvo hablando, el vicepresidente del Banco Central nos estuvo hablando de cómo se normalizaron y cómo se siguen normalizando todas las variables macro. La CNB nos estuvo comentando cómo se estuvieron desregulando un montón de trabas que tenían y cómo se están preparando para nuevas emisiones. Vos fíjate que casualmente, y esto te juro que no estaba preparado, pero hoy a la mañana me escribió un amigo, sin saber que yo venía para acá, pidiéndome que lo ayude a encontrar un CFO para su pyme del sector de tecnología, porque el año que viene quiere lanzarse en bolsa. Entonces, ya es un dinamismo que no solo está en la lógica de la CNB del Banco Central, sino que ya se está trasladando a mercado, ya se está viendo efectivamente. Nosotros tenemos una gran ventaja, que las certificaciones financieras del IAF están avaladas por CNB, y también sirven en el exterior. Hasta hace poco tiempo hubo mucha gente que nos venía a contactar para cursar las certificaciones y para obtener esas certificaciones con mentalidad de querer irse a trabajar afuera, explotar esa capacitación, esa formación financiera que podían obtener localmente, ir a explotarla en el exterior. Yo creo que hoy el escenario se va a dar vuelta. Hoy la posibilidad de crecimiento del mercado de capitales es tal que la intermediación financiera necesariamente va a tener que crecer en Argentina. Ya tenemos, como bien decían hace un ratito, una base de depósitos a través del blanqueo que hace que fundamentalmente entre los depósitos que ya tenemos, las emisiones nuevas que va a haber, tanto en emisiones de deuda vía mercado de valores o emisiones de acciones, necesariamente va a incrementar la necesidad de trabajo en el sector financiero. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestro programa de certificaciones, que tiene varios niveles y que es una excelencia en formación financiera internacional. Creo que ahí tenemos mucho para aprender. Una buena oferta, y como decíamos en marzo y ahora lo enfatizamos, no perdamos de vista que durante muchos años, ante la ausencia de un mercado de capitales que hoy vuelve a fortalecerse, liderado por este equipo económico, por la CNB, por las máximas autoridades, nos va a demandar tener recursos capacitados. Y créanme que no es fácil, después de tantos años de debilitamiento, poder contratar recursos capacitados. Así que esta es una inversión que es prioritaria para todas las empresas que se acerquen al mercado de capitales en especial. Muchas gracias por la atención y bueno, un aplauso para ellos. Gracias.